en Notimundo Estelar. Información inmediata. Tania Varela, excomandante de la policía, y otros 2 agentes recibieron medidas cautelares de presentación periódica y prohibición de salida del país, luego de que la Corte Provincial de Pichincha negara la prisión preventiva en el caso León de Troya. Esta es la entrevista de Fausto Yepes. Hoy con... Estamos ya en enlace con el doctor Stalin Raz, abogado de los policías implicados en el caso León de Troya, hoy conocido también como el caso de las filtraciones. ¿Qué es lo que ocurre alrededor de este reciente escándalo que se ha dado tras la detención inicialmente de Tania Varela, la excomandante de la policía, y hoy quienes están con medidas cautelares también? Doctor Raza, gracias por estar con nosotros. Fausto Yepes le saluda, bienvenido. Buenas noches, Fausto. Un saludo cordial para usted y para su audiencia. ¿Se ha configurado de alguna forma esta investigación en torno a una filtración de información? Información que estaba debidamente clasificada, se ha dicho. Sí, este es un caso antiguo, ¿no? Es un caso antiguo que data de hace algunos años atrás. La investigación en Fiscalía General del Estado ha llevado otros tantos años más. Y ayer a la Fiscalía General del Estado se le ha ocurrido hacer un operativo con toda la parafernalia, con un evidente exceso de poder, para trasladar detenidos a que comparezcan a la audiencia de formulación de cargos a la general Varela, al coronel Erazo y al teniente Rengel, sabiendo que estas personas se encontraban compareciendo a las diligencias que había señalado la Fiscalía en ese expediente, que habían señalado casilleros judiciales. Sus abogados estábamos recibiendo las notificaciones y estábamos al tanto de todo lo que ocurría en el expediente, y sabiendo además que en el caso del coronel Erazo, él incluso es comandante del distrito de Manabí y tiene su residencia en las villas del propio cuartel policial de la ciudad de Manta, y está prestando sus funciones en la ciudad de Manta, de manera tal que si la Fiscalía deseaba formular cargos y invitarles, convocarles a la audiencia de formulación, no era necesario que se haga todo ese despliegue de fuerza y toda esa demostración de poder. Además, Sí, doctor Raza, se ha hablado mucho de esta información considerada restringida, que de acuerdo a lo que ha dicho Fiscalía fue filtrada. Y en este contexto se involucra precisamente al coronel Erazo, al policía Rengel y a la excomandante de la policía Tania Varela. ¿Cuál es, para referirnos concretamente a los 2 oficiales, el tipo de información que había circulado y que no debía trasladarse? Al menos se hablaba de información privilegiada. Claro, fíjese usted que este caso empieza porque a través de un medio de comunicación digital se hace una denuncia pública y se exhibe una información que correspondía a datos de inteligencia sobre la investigación del caso León de Troya. Lo que se les atribuye al coronel Erazo y al teniente Rengel es que habrían sido ellos los sospechosos de haber entregado la información a los periodistas de este medio de comunicación para que ellos a su vez lo difundan. Pero esta es una verificación que tiene que constatarse con evidencias técnicas, con datos. Y la verdad es que en la práctica lo que ocurrió fue que una vez que se hizo pública la información a través de esta denuncia que hizo el medio de comunicación, el teniente Rengel y el coronel Erazo fueron convocados a la Asamblea Nacional para exponer el caso, y ahí es donde ellos recién se enteraron, y el señor Buscán también fue invitado a exponer el caso en la Asamblea, y ahí fue donde ellos se enteraron que el señor Buscán poseía esa información. Entonces, en estos, la evidencia, mejor dicho, los datos que llevó hoy día la Fiscalía General del Estado a la audiencia para justificar la prisión preventiva que la Fiscalía solicitó en su contra, fueron contrastados, y la jueza del caso, la presidenta subrogante de la Corte Provincial de Justicia de Pichincha, estableció que estos elementos, estos datos que les llevaron, no eran suficientes por el momento para ordenar ningún tipo de medida tan agresiva, digamos, como es una prisión preventiva.
y que no era necesaria. Por eso es que durante los 90 días de la investigación, la Fiscalía tendrá que cumplir con su cometido, que es demostrar este vínculo, este nexo que hay entre la información que publicó el medio de comunicación y la eventual entrega que ellos, el teniente Rengel o el coronel Erazo, le hubieran hecho al señor Boscán de esta información. Será también Eso, importante, doctor Raza, establecer quiénes realmente contaban con esa información, con el acceso a esta información. Y allí, evidentemente, tanto el coronel Erazo como Rengel, que era uno de los investigadores, también tenía esta información. De alguna forma, la Fiscalía lo que deduce es que al tener esta información y ser una información de manejo exclusivamente de muy pocas personas en el alto mando policial y quienes estaban a cargo de la investigación, no había por dónde más irse. claro, pero la propia Fiscalía reconoció hoy día que no eran los únicos que tenían acceso a esa información. ¿Cuántas personas tenían más? Muchas personas más, empezando por todo el equipo de investigadores de la Policía Nacional, que no estaba conformado solo por el coronel Erazo y el teniente Rengel, estaba conformado por muchos oficiales más. Es más, el coronel Erazo ni siquiera era el jefe de la unidad cuando se firmó el documento, el informe con el que se sugirió el cierre de esa investigación por parte de la policía a la Fiscalía. Y luego en la Fiscalía, funcionarios de la Fiscalía y fiscales, varios fiscales, también tuvieron acceso y conocimiento de esa información. Y luego los jueces que también conocieron del caso y que después archivaron el caso, también tuvieron conocimiento de esa información. Y la Fiscalía ha reconocido que en los programas, en las emisiones donde se hizo pública esta información en el medio de comunicación al que aludimos, el propio periodista agradeció y reconoció que esa información le había llegado por la gente responsable y valiente de la Fiscalía General del Estado y de la Policía Nacional. Entonces, claro, hay que encontrar, la Fiscalía tendrá que encontrar quiénes son las personas que efectivamente entregaron esta información, y por lo pronto no existen datos que arrojen ninguna constancia de que lo hizo ni el teniente Rengel ni el coronel Erazo. Ahí genera también preocupación el hecho de que, como usted menciona, no era una, no eran dos, eran muchas personas que manejaban este tipo de información supuestamente reservada, pero en su momento y antes de estas denuncias que fueron presentadas en este medio de comunicación, el entonces asambleísta Fernando Villavicencio ya había presentado algunos elementos relacionados a este caso, relacionados a las investigaciones. Él también tenía acceso a esta información que también desde el ámbito periodístico podría justificarse el acceso como tal, y usted lo conoce perfectamente. En este contexto, ¿hacia dónde debería dirigirse la investigación? Bueno, con tantos años que han tenido el expediente en la Fiscalía, debieron haber sido mucho más exhaustivos en determinar quiénes son los funcionarios, o quiénes son los policías, o quiénes son los fiscales o los jueces que pudieron haber filtrado esta información. Y es verdad, en la legislación ecuatoriana existe un delito, este delito que es el delito de difusión de información o divulgación de información restringida. Y en razón de que existe, pues no vamos a cuestionar el hecho de que la Fiscalía haga su investigación, pero desde el punto de vista de lo que creo que debería interesarle al debate público y que precisamente comparecer ante ustedes los medios de comunicación, creo que ahonda a esto de fortalecer el debate público, pero es curioso y, por decirlo menos, paradójico que sean los oficiales investigadores del caso que denunciaron, que fueron presionados para archivar el caso, para pedir o sugerir el archivo del caso, y que después fueron objeto de retaliaciones por parte de la propia Policía Nacional y del Ministerio del Interior y del propio presidente de la República, que de esa época, que resultó mencionado en la investigación, pues sean ellos ahora quienes están teniendo que afrontar un proceso penal porque la Fiscalía y porque la justicia se queja de que se habría difundido esta información, pero lo que no se tiene en cuenta es que producto precisamente de que esta información se hizo pública, no por gestión, ni por decisión, ni por filtración del coronel Erazo ni del teniente Rengel, fue que se posibilitó que el caso León de Troya se reabra. A partir de las denuncias que se hicieron en ese medio de comunicación, la Fiscalía decidió solicitar la reapertura del caso y por fin el caso ha llegado a procesarse y tiene pronunciamientos judiciales. Entonces, un poco también hay que mirar hacia dónde apunta la opacidad y hacia dónde apunta la necesidad de que la gente sea
informada bien de qué es lo que ocurre, porque denuncias como las que hicieron los oficiales en su momento, después de que ya fueron retaliados, han servido precisamente para que un caso de tanta connotación y tanta gravedad como el caso León de Troya haya sido reabierto y sea nuevamente procesado, ¿no? Y eso es lo que nos lleva también a reflexionar, doctor Raza, respecto de la consecuencia de la divulgación de este tipo de información. Decenas, si no cientos de investigaciones periodísticas se han logrado o han logrado revelar casos de corrupción precisamente con la divulgación de información que en su momento ciertas autoridades quisieron mantenerlas en reserva. Recordemos, si vamos más atrás, Panama Papers como tal, había información que era supuestamente reservada, pero si el periodismo no hacía su parte, eso no se conocía nunca. Casos Odebrecht, entre otros tantos casos. Y aquí me quiero referir precisamente a eso, este balance entre el ámbito legal, informativo y esta consecuencia de la divulgación de la información. ¿Cuál fue la consecuencia en este caso? Usted ha mencionado una de las consecuencias, en la reapertura de un caso que pudo haber quedado quizá en el olvido o en la impunidad. Sí, y que el caso tenga por fin decisiones judiciales. Se abrieron a partir de estas denuncias que se hicieron públicas por el medio de comunicación. Se abrieron dos casos, el caso Encuentro y el caso Pampa. El caso Encuentro se estableció o se está procesando, y creo que ya tiene pronunciamiento judicial también, sobre los vínculos de la política en las empresas públicas y los vínculos de la corrupción en las empresas públicas. Y en el caso Pampa se está investigando y tiene también pronunciamiento sobre la investigación que en la policía se conocía como el caso León de Troya, que tiene que ver con la mafia albanesa y los involucrados en esa mafia albanesa, y las relaciones eventuales y posibles que pudieron tener también con funcionarios de gobierno, con familiares del presidente de la República y con gente allegada a esos familiares del presidente de la República. ¿Usted ha detectado algún tipo de irregularidad, quizá, o inconsistencias en el proceso de investigación de Fiscalía? Bueno, yo lo que he notado es falta de prolijidad, falta de exhaustividad y apresuramiento, ¿no? Falta de prolijidad porque ha tenido tanto tiempo el caso ahí, y ahora que tiene un informe pericial al que parece que no le han dado el suficiente tiempo, porque recién nos notificaron a los abogados y a los sujetos procesales de ese informe pericial hace días pasados. En base a eso decide armar todo este aparataje, digamos, institucional de la Fiscalía y de la Policía para procesar con apresuramiento y después no lograr justificar ante la jueza del caso, ante la presidenta de la Corte Provincial, las razones por las que la Fiscalía solicitaba y se empecinaba en pedir la prisión preventiva de los procesados. Ahora bien, justamente en este contexto, ¿en dónde identifica usted una línea divisoria quizá entre lo que es información reservada, restringida o de acceso restringido y este derecho a ser informados? Claro, ese es un tema que será balanceado también en su momento durante esta elección, pero efectivamente hay una línea que es delgada, pero que es importante que la ciudadanía la tenga en cuenta y que las autoridades judiciales igualmente la tengan en cuenta. Mire usted, el periodista que hizo las denuncias y el medio de comunicación hoy lógicamente están protegidos por la garantía de la reserva de la fuente, es decir, ellos no van a decir, nunca van a tener, no están obligados, no están forzados, digamos, además de que tampoco están procesados, pero tampoco están forzados de ellos a revelar quiénes fueron los quién fue quien les entregó esta información. Eso queda en el trabajo de la Fiscalía a través de un proceso investigativo serio y técnico, que es lo que todavía no existe hasta este momento. Y luego el contenido de la información difundida ha dado como consecuencias, más bien en este caso, resultados positivos, que son dejar o impedir que casos queden en la impunidad, y más un caso relacionado con nada menos que con una investigación de delincuencia organizada y de tráfico ilícito de sustancias estupefacientes. Es decir, no hablamos de una consecuencia, me refiero que de alguna forma favorezca a quienes estaban siendo investigados para entonces, porque eso ya sería quizá otro contexto. La consecuencia fue que se reabre un caso que podía quedarse en un cajón por ahí en Fiscalía, más no el advertir a procesados o advertir a quienes estaban siendo investigados sobre lo que estaba detrás de este caso.
Absolutamente, no tuvo por intención la denuncia que hizo el medio de comunicación, no tuvo por intención ni como propósito, entiendo yo, alertar a nadie de que existía la investigación. Todo lo contrario, denunciar que no se estaba investigando y que se había archivado una investigación que todavía tenía muchas cosas por encontrar. Pero nosotros no vamos a escudarnos, por supuesto, como parte de la defensa en las consecuencias positivas que pudo haber causado la exposición o la difusión de esta información a través del medio de comunicación. Eso tendrá que hacerlo el medio de comunicación si en algún momento Lo considera llega a así. ser llamado adentro de este proceso, ¿no es cierto? Acá lo que nosotros decimos es, Fiscalía tiene la obligación de demostrar suficientemente, más allá de toda duda razonable, dice la legislación penal, que el teniente Rengel o el coronel Erazo o ambos entregaron esa información al medio de comunicación. Y esto es algo que hasta hoy no ha podido hacer. Hay mucho por investigar todavía en este caso. Doctor Raza, nuevamente, gracias por su tiempo y gracias por haber estado con nosotros. Muchas gracias, siempre a la orden. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. El doctor Stalin Raza, abogado de los policías implicados en el caso León de Troya a propósito de estas filtraciones. Un tema que está todavía en investigación. Se habla de las consecuencias que pudo haber traído esta filtración de información. Esto es Notimundo Estelar, siempre bien informados. Noticias, entrevistas,